Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos seguidores de Desde la Recoba del Cielo por Montera, porque ustedes nos podrán ver o bien por la mañana o bien por la tarde, dependiendo de a qué hora estén en casa, porque como ustedes saben, ahora Televisión emite nuestro programa los jueves por la mañana, pero después lo repite a lo largo de todas las de semana en semana en diferentes horarios y en diferentes días. Bueno, antes de nada quiero dar la bienvenida un día más a mi compañera Norma. Hola Norma. Buenos días. Que además hoy Norma, tú sabes que vas a tener un protagonismo especial en este programa, particularmente en la primera parte. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África, como ustedes saben. Hoy es un día lluvioso, a la vez que se va el sol, viene, y estamos justo en el centro de lo que podría ser la plaza mayor de un pueblo, ¿no? Pues en el patio central de la Recoba. Detrás de nosotros verán ustedes el árbol de Navidad y a mi derecha detrás está el portal de Belén, que les invito a que vengan a verlo, porque es muy bonito y además de esa manera protegemos nuestras tradiciones, que es muy importante. Pueblo que no protege y que no respeta sus tradiciones es un pueblo que está condenado a perderlas. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, pues vamos ya al tajo, que dicen, ¿no? Vamos allá. En las obras, vamos al tajo. Hace unos días, y tengo aquí exactamente lo que leí, me encontré una noticia que había publicado en su... No, una noticia que había publicado la Tribuna de Canarias en su Facebook. Había compartido de su periódico en Facebook de la Tribuna de Canarias, había compartido lo siguiente. Dice: el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, apeló hoy a la responsabilidad compartida de las administraciones públicas y del tejido empresarial para tomar decisiones valientes que permitan asegurar el futuro económico y social de Canarias. Hizo esta afirmación durante un encuentro institucional en el que participaron representantes de las administraciones canarias y de las empresas de las islas. Y a continuación, debajo, leo una contestación a esto de nuestra querida compañera Norma González Cabrera, que decía lo siguiente: un tema importante y que sufrimos cada día empresas y autónomos es el transporte de mercancía. No podemos vender en península. Y ella entre paréntesis dice: no digo ya resto de Europa, es impensable, ya que los convenios firmados nos llevan a que el transporte es más caro que la compra de un cliente. Ella nos va a explicar ahora esto, ¿no? Que la compra que hace un cliente, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía digan no enviamos a Canarias? Lo sufrimos todos cuando a veces compramos algo por internet y queremos que nos lo envíen. Demuestra la falta de empatía y las ganas de que Canarias sea un lugar precario, es decir, están provocando una precariedad en Canarias. El canario no puede crecer ya que su propio gobierno lo hunde. Y esto es una canallada y es una realidad. Y bueno, y si hay alguien que nos puede dar una lección de conocimiento de cómo está el transporte para la península y viceversa, cómo lo sufrimos los canarios y cómo lo sufre el comercio local, es precisamente Norma. Para empezar, Norma, tú tienes una experiencia de cuántos años al frente Pues de tu el negocio. 1 de enero serán 40 años como autónoma en Santa Cruz. 40 años en el sector de la moda, textil, complementos, en general la moda, moda de vestir y complementos, como digo, más todavía lo que te queda por delante para seguir adquiriendo experiencia. O sea, 40 años de experiencia. Y a lo largo de los 40 años, tú has querido expandirte, has querido desarrollar un comercio fuera de aquí, sobre todo a partir en los últimos años, por circunstancias que conocemos Sí. lamentablemente, y te has encontrado con graves problemas. Así que tienes las cámaras, el micrófono y a 1 millón de espectadores para que nos hables de este tema. Mira, quiero ser muy concreta porque me gustaría también tocar muchos temas. Todo viene a raíz de una propuesta y un premio internacional que recibimos. Muchas gracias a las instituciones por no recibirnos con un lingote de oro en moda, uno de los premios más importantes del mundo en moda.
Ahí demuestra la mediocridad de las instituciones, que donde primero tendrías que encontrar apoyo es en tu propio municipio. Eso para empezar. Pero me gustaría que explicaras mejor cómo fue ese premio, porque como lo has dicho, la Vale. gente que no lo sepa Es verdad, no reconoce porque el valor de ese premio. claro, es que me encuentro con Importancia. casa y ya yo empecé por el Claro. final. Bueno, nosotros tenemos una tienda de moda con 40 años, no, con 60 años de historia. Y bueno, pues tenemos una moda hecha por nosotras. Nuestra moda es como somos nosotras. No tenemos ningún tipo de idea de seguir modas ni de nada. Esta moda ha cruzado fronteras y ha llegado a Estados Unidos. Y nos han llamado de las empresas que realizan los mejores y más importantes desfiles de pasarela del mundo, como es Soho y Avant-Garde. Yo no sabía ni lo que era, les voy a ser muy sincera, porque no sabía que existían. Cuando yo recibo ese correo de que quieren que la marca Mujeres Reales ocupe uno de los principales pasarelas de ese magnífico espectáculo que no todo el mundo puede ir, aunque tú quieras ir, tú puedes presentar y si ellos dicen que no, que nosotros nos escribieron, ¿le parece una moda peculiar de una madre con una hija? Una buena puesta en escena en redes sociales, con un magnífico mensaje del respeto al cuerpo, a las tallas, a la edad, engloba muchas cosas. Y bueno, la marca realmente resultó extraordinaria. Nosotros el año pasado... Perdona, y es que hay que decir que son diseños exclusivos de tu hija Laura. Exacto. Que no lo has dicho, es Son importante. diseños exclusivos de mi hija Laura que también se sacan de moda que usaba mi abuela, que reciclamos, que reseteamos y que todo es un conjunto porque es una manera de vivir y de sentir. Nuestra moda es la educación que hemos recibido. No sé si a lo mejor el mensaje se capta, pero Sí, bueno, sí, yo creo nosotros que sí. tenemos una percepción donde la belleza de una mujer no depende ni de la talla ni de la edad y creo que es un magnífico mensaje en una sociedad tan etiquetada. Bueno, pues nosotros no pudimos viajar porque poner nuestra mercancía allí era muy complicado. Y bueno, desistimos. Pero, por otro lado, en Reino Unido, otra empresa nos premia, que es la empresa que lleva los Prestige Awards, como los Music Awards, pero en moda, con un lingote de oro. Es la primera vez que una empresa española, que somos Canarias, recibe ese lingote. Repito ahora también otra vez, gracias por no Es recibirlo. un lingote de oro simbólico, no es un lingote real de oro. Bueno, sí, exacto. Entonces, bueno, pues nosotros hemos seguido trabajando y la verdad no acudimos a estas pasarelas de Estados Unidos porque sabemos que aunque desfilemos en Estados Unidos, nosotros no podemos vender a la gente que va a ver nuestro espectáculo. Y dijimos, bueno, es una pena, nos invitaron a París, a Milán, pero este año hemos vuelto a ganar otro fantástico premio, otra vez, que supera al lingote de oro. Y han vuelto a contactar con nosotros poniéndonos en las pasarelas, si no podemos viajar, personal que venda nuestra ropa porque se monta un stand, modelos de la talla que necesitemos y por ser de Canarias una tarifa especial para estar en ese evento. La idea de ellos es que madre e hija desfilemos en la pasarela, pero si no podemos ir, nos pone a nuestros pies todo lo que necesitemos, o sea, todo lo contrario de aquí. Vale. Pero hay otra cosa peor. Nos escribe una empresa de Inglaterra muy importante y nos dice, hemos visto sus redes sociales y nos gustaría que su producto lo podamos posicionar en nuestras 14 tiendas a lo largo del mundo. Prepárenos 35 productos en un catálogo online para nosotros diversificar y ver qué es lo que más gusta en cada país. Y claro, señores, ahí ya me hundí. Me hundí primero como empresaria y segundo por la parte de mi hija. Nosotros no podemos porque al preguntarnos la política de envío, no tenemos. Nosotros desde Canarias no podemos enviar a Estados Unidos, a Alemania, a Italia, porque el sobrecoste supondría una inversión que nosotros y las empresas no podrían pagar, porque Canarias no tiene una política de envíos internacionales. Y estas personas que ustedes ven aquí, pequeñas empresarias, que te decía el otro día, mi hija es una
diseñadora visionaria, pero como mi hija, nosotros hemos conocido muchísimos ilustradores y diseñadores canarios con un potencial más grande o igual que mi hija. Y fíjense lo que estoy diciendo, que mueren en el anonimato. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un comunicado. Mujeres Reales se planta como autónoma ante la ineficacia de las políticas de envío de Canarias. Y vamos a conseguir un convenio sí o sí, pero no porque nosotros seamos las mejores del mundo, es que es necesario. A mí me hace gracia cuando se ve en las redes la sociedad de desarrollo, por ejemplo, estamos luchando por el autónomo de Canarias. No están haciendo nada, pero nada. Porque además nunca han sido autónomos ni tienen empresa. Lo que no sé es cómo no les da vergüenza. Porque si ustedes tuvieran vergüenza, es más, les voy a contar. No, no se lo voy a contar todavía. Tiene solución y mucho más fácil de lo que la gente piensa. Vamos a ir abriéndole los ojos a la gente. Tú me has contado que has querido mandar mercancía, complementos o ropa que diseño tuyo, de diseño de Laura, a la península, pero te encuentras con la imposibilidad por tema de aduana, del costo adicional que hay que pagar y por lo tanto te quedas fuera de mercado, ¿no? Cuéntanos eso. Mira, para que la gente sepa realmente, porque la gente en su casa, salvo quienes están metidos en el tema comercial, ellos o lo viven muy de cerca, la inmensa mayoría de la gente compra y vende, pero no, o sea, más bien. Bueno, compra, no te creas que no sabes, sí, pero, porque tú entras en las páginas y te dicen no enviamos a Canarias y eso lo sufre cualquiera. sí, pero ¿por qué? Es lo que no saben. ¿Por qué? Cuéntanos Porque bien. no hay política para venta. Tú has querido enviar productos afuera Miren, y has tenido a dificultades. nosotros nos escriben, por ejemplo, un caso, Valencia. Una señora, ay, que me gusta el conjunto vaquero que vi en tu página, ¿cuánto sale? Pues vamos a poner 60 euros. Y el gasto de envío, bueno, según sea el peso del paquete, tenemos que ir a correos porque ni siquiera sabemos lo que le vamos a cobrar. Porque Sí, sí. nosotros no sabemos por qué correos te pesa el paquete. No se sabe hasta que llega allí. Exacto. Entonces yo tengo que ir a correo, pesar el paquete y decirle a la señora, mire, este paquete sale 15 euros desde correo, después de haberme comido una cola impresionante. Y esperar que la señora me haga el visum, si le parece correcta la tarifa, y a lo mejor llega a Valencia y tiene que pagar un plus, como me ha pasado con muchos clientes, que aparte cuando llega a correos le cobran 5,60, que todavía estoy esperando a que me digan lo que es, porque he preguntado y tampoco saben lo que es. Entonces, imagínense, para una empresa canaria lo que es tener que llevar la mercancía sin la factura para pesar el paquete, para rellenar los datos del cliente y esperar que el cliente te diga sí o no. Mira, de verdad, que esto debería de ser multado. Porque esto es de un, no sé, es que me parece tan deprimente que yo cada vez que abro el negocio digo, yo ya tengo 60 años y bueno, en breve me puedo jubilar o no. Pero qué difícil lo va a tener mi hija y sus futuras generaciones como vuestros hijos y vuestros nietos. Ayer con el comunicado que hicimos en Mujeres Reales, he visto el dolor de las familias canarias viendo cómo no pueden crecer, porque el canario no crece, porque el gobierno no quiere. Porque no quiere, porque políticas de envío hay. Lo que pasa es que no se sientan a negociar las personas adecuadas y que saben. Y yo creo que cada persona en este mundo nace con una función y la mía es guerrear. A mí me costó mucho subir las tallas grandes en la pasarela hace 20 años y las subimos. Y llegamos a Nueva York, y llegamos a Milán, llegamos a Italia. Nos invitaron a desfilar en un palacio que no sé, no me acuerdo cómo se llama, en Italia, súper importante. Pero ahora que mi hija haya perdido un negocio de posicionamiento en 14 países, esto no va a quedar así. Y no hay nada más grande que el dolor de una madre, más que ser autónoma. Así que, señores del Gobierno de Canarias, de la Sociedad de Desarrollo y del Cabildo, no sean incompetentes, no se pongan medallitas porque no han hecho absolutamente nada. Ser autónomo hoy en día es tener un ADN para estudiar. Es que, fíjate, Norma, Y estoy siendo educada, porque esto no es lo que pienso. se le llena la boca a los políticos Tenemos público y se ríen, porque claro, es que aquí
También pregunté las políticas de envío. Tenemos, Las vamos a dejar para otro se siglo. le llena la boca a los políticos en general, a los responsables políticos de diferentes instituciones. Hablabas de la Sociedad de Desarrollo, podemos hablar del Cabildo, del Gobierno de Canarias. A la hora de hablar de desarrollar negocio, tenemos una dependencia enorme, muy importante del turismo. Canarias tiene una dependencia económica y por tanto social y por tanto de calidad de vida de los canarios, de capacidad de consumo, etcétera, etcétera, enorme, ligada al turismo. Mucho más de lo que nos dicen, no sé, porque estoy convencido de que indirecta y directamente yo creo que sobrepasamos. Yo creo que el 60% que estamos, porque no es solamente el gasto turístico en el hotel, el gasto turístico en los restaurantes, todo ese conglomerado, es también todas las empresas adicionales que viven de dar servicio a hoteles, las guaguas de turismo tienen un taller que lo reparan, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, no se hace nada, ¿no? Llevan los políticos que nos gobiernan desde hace cuarenta y A mí no tantos me años, gobierna nadie, ¿eh? Que están en el poder. que nos malgobiernan a los canarios desde hace cuarenta y tantos años, no han sacado adelante un proyecto real de apoyo al comercio para que pueda expandirse, para que pueda vender fuera de Canarias, porque si tú quieres crear riqueza, tienes que traer dinero de fuera, es decir, tienes que vender en la península, en Alemania o en Inglaterra o donde sea, o en Estados Unidos, creaciones como las de Mujeres Reales, que llevan un diseño, si llevan incluso una política en esos diseños de, digamos, de arropo social a todas las mujeres, etcétera. Eso es una idea fantástica, o sea, el conjunto de los diseños tan bonitos y tan originales que está creando Laura, con la política comercial tan potente que Norma domina, porque son 40 años de experiencia, y además por tu propia capacidad de iniciativa. Y todo eso no se desarrolla como otros proyectos, otro montón de proyectos que seguro hay en Canarias para vender fuera de Sí, los Canarias. hay, Jesús. Seguro que los hay. Hay mucha Pero gente buena. yo me pregunto por qué no se han generado maneras, formas de poderlo hacer para que a un empresario canario le coarte el poder vender en la península porque resulta que llega allí un vestido que le vende Norma a una señora de Zamora, pero resulta que cuando llega allí tiene que pagar en aduanas casi lo mismo que vale el vestido. Pues evidentemente eso se rompe, esa posibilidad. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué intereses hay detrás? Porque aquí hay solamente dos alternativas. Una, que tenemos unos responsables políticos, hemos tenido durante 40 y tantos años responsables políticos que son unos zorullos, es decir, son unos incompetentes, o hay detrás intenciones que no son precisamente inocuas. ¿Por qué? Porque se está tratando de proteger otras cosas. No lo sé, son preguntas Mira, que yo te voy a- lanzo al aire, te pero voy a- yo es lo que me pregunto. ¿Tú qué Pero opinas de esto? hay una cosa peor. Dime. Las asociaciones de comercio. Asociaciones Es que- ligadas a partidos políticos, ligadas a instituciones que están No, ligadas no a sé partidos si- políticos. yo no sé con quién están ligados. Lo digo yo, lo Ah, digo vale. yo. Es que no lo entiendo. Asociaciones que llevan años de comercio y no han podido crear una política de envío. Pues no sé para qué se asocian. Más vale quedar el fin de semana y tomarse un vino. ¿Qué te ha Ah, pasado? bueno, pero puede ser por las subvenciones que dan también y que el comercio es lo menos que importa. Claro, claro, si tú tienes ese es el problema de las asociaciones Pues miren, de todo tipo que están subvencionadas por el político con quien tú tienes que pelearte. Pues yo no evidentemente me no te tengo que peleas. pelear con nadie. No, sí, tienes que discutir, tienes que tal. Me refiero a que si si a ti te da una subvención Te tienes que callar. institución, te tienes que callar. No tiene ni siquiera Sí, discutir porque no claro, puedes. claro, esa es la Bueno, cuestión. pero miren, señores, esto es lo que hay en Canarias o esto es lo que había. Hay soluciones porque es que sabes lo que pasa, que la calle te enseña mucho. Es que yo soy hija de Recovero.
Ustedes saben que nosotros nos parecemos como las cucarachas, somos indestructibles. Crean un veneno y nosotros nos superamos. Y yo te voy a decir una cosa, le agradezco el rejo que me ha dejado mi abuela, que era una persona que no sabía ni leer ni escribir, que es la que creó la moda, a mi padre, que trabajó hasta que murió en la Recoba, y nosotros somos incansables. Y encima la lucha la hacemos no por nosotros. A mí no solo me interesa que nuestra empresa esté posicionada a nivel internacional, es que yo quiero que los diseñadores y los ilustradores y la gente que va a la de Canarias tengan la misma oportunidad que tenemos nosotros, porque tenemos auténticos tesoros y parece ser, o nos tienen miedo. Espérate, ¿será que tenemos más poder de lo que pensamos? Ahora me estoy dando cuenta yo no creo que es ineptitud, es miedo que nos tienen. Y si nos hacemos grandes y no dependemos de ellos, Cualquier desarrollo del tipo que sea que dependa de las decisiones de los políticas, siempre van a estar castradas. miren, Siempre. la última llamada es de Ferday, de la productora de la 4, de Carlos Sobera. Desde aquí le mando al equipo un beso enorme porque me han llamado como 8 veces, dejándonos hacer publicidad de la marca, de lo impacto que ha creado. Y he tenido que decir 8 veces que no por temas de trabajo. Pero en enero seguramente estaremos allí. Y les mandaremos un saludo a todos estos ineptos que creen que nosotros tenemos fecha de caducidad. No, señores, Mujeres Reales se retroalimenta de su propia pena. Bueno, lo cierto es que Canarias necesita y se debe aplaudir a todas aquellas iniciativas como la tuya y la de Laura y otras tantas que podrían proporcionar ingresos de fuera a Canarias. Y a las empresas de transporte, Jesús, A todo, porque tampoco crecen. todo tipo de ingresos, Claro. todo tipo de facturación, de economía que se suma a la que tenemos. Se nos llena la boca de decir muchas veces es que dependemos del turismo, porque ellos han querido. Bueno, pero Porque los espérate, políticos han querido. pero te voy a decir una cosa. Es más, reivindicamos un convenio de políticas de envío, pero no gratuito, ni ayudas. Un convenio en el que podamos, siendo España, competir con los demás autónomos, por ejemplo, del sector textil, que es el mío, con las mismas condiciones de políticas de envío, devoluciones, entrega y todo. No ayudas ni tarifas, no, 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 no. Lo mismo que tienen en Península, que lo pongan aquí. Quizás 1 euro arriba, 1 euro abajo, por el tema de que, bueno, es cierto que estamos en las islas y hay una distancia superior, pero esto no va de querer ayudas. Les voy a dar una pista. Señores del gobierno y de la sociedad de desarrollo, se llama tarifa plana. Tenemos que irnos a la segunda parte del programa. Ahí lo tienen. Tenemos que irnos a la segunda parte del programa. Y antes de irnos a la segunda parte del programa, les adelanto que vamos a tener a Luis García Rebollo, que ustedes ya han conocido en nuestro programa, para hablar de su último libro, que hace ya tiempo que se publicó, no es reciente, pero lo que trata, Encrucijada Atlántica, tiene que ver muchísimo todo con la propia existencia de las Islas Canarias, con qué son las islas, qué es las Islas Canarias hoy por hoy, qué fue, cuál es su destino, la importancia que tienen y por lo tanto la importancia que le debemos dar los españoles en su conjunto y sobre todo los canarios, porque aquí pisamos cada día, ¿no? Y quiero, antes de pasar a la segunda parte del programa, hacer una reflexión. Estamos en Navidad. En las redes sociales, porque las televisiones generalistas no lo dicen, no lo cuentan, en media Europa está habiendo conflictos en determinadas zonas, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica el otro día, en zonas donde se establecen mercadillos navideños o sencillamente en torno el otro día a las afueras de la Catedral de Milán.
por parte de hordas de islamistas, de musulmanes, quejándose y protestando porque nosotros en nuestra casa celebramos la Navidad. Ellos vienen a protestar y a tratar de impedir que nosotros celebremos una fiesta religiosa, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, pero también una fiesta muy tradicional, muy familiar, que por ello precisamente se comparten padres, abuelos, niños, ancianos, y se van a estos mercadillos, se van a esa misa especial, se va a esos lugares donde se celebra la Navidad, como digo, al aire libre, y ellos van allí, y digo hombres, mujeres y niños, porque yo he visto en las imágenes musulmanes de toda condición, de todas las edades y de todo género, a protestar, a gritar, a vociferar en contra de que en nuestra Europa, en nuestra Europa cristiana se celebra la Navidad. Pues no, señores, tenemos que impedirlo. Ellos son los que tienen que irse si no les gusta donde están. No nosotros dejar de celebrar nuestras fiestas tradicionales y mucho menos la Navidad. Entren en las redes sociales que lo van a ver. Estamos con ustedes en 2 o 3 minutitos. No se vayan. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en el corazón de Santa Cruz, y estamos en el patio central de la Recoba, que también, como ustedes saben, recordando a la antigua Recoba, el mercado de Nuestra Señora de África es conocido también popularmente como la Recoba. En el patio central, en un día se va el sol, viene el sol, llueve, deja de llover, con lo cual uno no sabe, estamos comentando si me quito la chaqueta, si no me la quito, en fin. Bueno, y como les dije a ustedes al principio, estamos con Luis García Rebollo. Luis, gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti, Jesús. Hola, Norma. Bienvenido, compañero. Bien allá. Luis García Rebollo es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, es escritor, es investigador naval, es miembro de la tertulia Amigos 25 de Julio, y además es un investigador naval que tiene una ventaja sobre otros investigadores que no son marinos, y es que él, al conocer muy bien todo lo que es el mundo de la navegación, lo que es la navegación propiamente dicha, etcétera, etcétera, él en sus libros ha plasmado circunstancias muy, muy interesantes, como por ejemplo en el libro del que hoy vamos a hablar, que ya anunciaba antes, que es este que tengo en la mano, Encrucijada Atlántica. Me decía Luis, yo al principio dije que ya tenía tiempo, pero me dice, no, es que es de julio, es verdad, lo que pasa es que el tiempo, yo pensé que hacía más tiempo, no, es de julio pasado, o sea que tampoco hace mucho. Y nosotros ya hablamos de la Encrucijada Atlántica contigo, ¿verdad, Luis? Aquí en algún programa, pero se están dando hechos últimamente relacionados con Canarias, importantísimos, y como él en Encrucijada Atlántica habla de la geopolítica, de la historia, de circunstancias que tienen que ver con Canarias desde un origen, y que por lo tanto son circunstancias que hoy en día también nos afectan, dijimos, vamos a llamar a Luis. Luis, hay una cuestión, antes de nada, porque nos escucha gente que tiene ideas, que no tiene ideas, que no sabe con claridad, ¿no? Desde el punto de vista de la importancia de Canarias y sobre todo el puerto de Santa Cruz de Tenerife como una plataforma atlántica en la carrera de las Indias, con Castilla, después España en su conjunto, durante 3 siglos, ¿cuál ha sido la importancia de Canarias? Bueno, Canarias ha sido un sitio importantísimo estratégicamente en medio del Atlántico, como vía, como centro de comunicaciones para toda América, Europa, África, incluso Oceanía, porque los barcos también pasaban a Filipinas, etcétera. Pero eso en la antigüedad. También, paralelamente a esa importancia estratégica como nudo de comunicaciones y de aprovisionamiento de las expediciones que pasaban por aquí y del comercio que había aquí, como ha dicho antes Norma, sí. Era vital el comercio de las islas, porque las islas han sido grandes productoras durante la época española, castellana y demás.
Las islas producían absolutamente de todo. Tenerife es una industria, o era una industria, todas esas haciendas tinerfeñas que hay en el norte. Hay una ruta, ya han hecho unos libros en la Universidad de La Laguna muy interesante de las industrias de las haciendas tinerfeñas, ¿no? Todo lo que producían, ¿no? Y todo eso se exportaba, el vino, lana, zapatos, cuero, de todo tipo de cosas. Pero paralelamente a toda esa, digamos, generación industrial de Canarias, como productor y como centro de comunicaciones transatlántico, también hay otro desarrollo paralelo que es el tema de la pesca, ¿no? Todos los caladeros africanos, toda la pesca africana, que todo eso ha sido descubierto y explotado mayoritariamente, bueno, por supuesto por españoles en general, de todas las regiones de España, pero también por canarios. Y eso es una cosa muy antigua. Te quería preguntar ahora, porque creo que es un capítulo fundamental. ¿eh? Eh, pero antes de entrar en eso, me gustaría que en relación a lo que está, a la expansión oceánica, en la que ha sido expansión española en oceánica, en el que ha sido fundamental Canarias, ahí sí que me gustaría incidir aún más, ¿no? El motivo por el cual, que también nos habla en este libro Luis García Rebollo, motivo por el cual Canarias fue en muchas ocasiones, pero en tres particularmente atacada, y la última por parte de Nelson en 1797, y tú lo cuentas en el libro, porque aquí Nelson no vino porque sí, o sea, vino con una intención, ¿no? Y eso es importante que la gente lo sepa porque es una manera de darle más importancia a aquella victoria española del general Gutiérrez contra Nelson, y precisamente que hoy Canarias sigue siendo España. Pues sí, pues es por lo mismo que vinieron todos los anteriores, por lo mismo que vino Van der Does o Jennings, en fin, Sí, todos Van der estos Does en Las Palmas. en Las Palmas o Drake en La Palma, en fin, Pata de Palo, en fin, pues porque Canarias era un sitio muy goloso, aquí había bastante riqueza, no solamente por el comercio que se acumulaba aquí, sino también por la industria que aquí se generaba y como lugar estratégico en el centro en el medio del océano. Aquí las expediciones obviamente se aprovisionaban de todo eso y tenían el acceso pues a América, a Sudáfrica, en fin, era una posición estratégica importantísima. Ahora mismo lo que pasa, la diferencia quizás entre la historia y la actualidad es que ahora hay una serie de recursos nuevos que antes no existían y que son pues todos esos hidrocarburos que hay en el suelo y el subsuelo marino de las islas, de las aguas canarias, también todo el monte trópico y todos esos recursos minerales, de minerales estratégicos, del que tenemos que hablar. el teluro, el cobalto, el níquel, el plomo, cadmio, etcétera, que son los que van a nutrir el futuro de la inteligencia artificial, de toda la construcción de baterías, me parece, dicen que hay cadmio para hacer millones de coches, en fin, los recursos son, fíjate si los recursos son grandes, que el monte Tropic es un monte submarino que tiene 3.000 metros de altura, ¿no? O sea, es un volcán submarino que tiene 3.000 metros de altura desde el fondo hasta arriba. Está a 1.000 metros de la superficie, pero ya te digo que la cantidad de material y de recursos estratégicos que hay ahí. Casi prácticamente como el Teide. Pues como el Teide, exactamente debajo, y a eso le suman los caladeros de pesca, que han sido canarios y españoles durante 400 años o más, y a eso le sumas también todas las aguas que hay debajo del territorio del Sáhara. Hay ríos naturales debajo del Sáhara, y a eso le sumas todos los fosfatos que fueron descubiertos por españoles, por ingenieros españoles en el Sáhara, y fueron descubiertos, explotados, y construía unas infraestructuras enormes que pagamos todos los españoles para sacar todo ese material que además empleaba, no sé si en aquella época eran 600 saharauis, o sea que, sí. Bueno, pues todo eso entra dentro de un conjunto de riqueza y de materiales estratégicos y recursos estratégicos que obviamente pues está en la mira de mucha gente, ¿no? En la mira particularmente de Marruecos. Bueno, entonces Luis nos acaba de hacer ahora prácticamente el guión de lo que queremos tratar contigo, ¿no? Lo que es digamos que cada página de lo que queremos tratar. Entonces vamos con la pesca. El Banco Pesquero Sahariano tiene una importancia enorme y no de los años 80, sino de mucho antes. Háblanos de él. Bueno, el banco, fíjate tú si tiene importancia,
que para tener una idea, y hablando así de forma muy genérica y muy breve, hay que irse al primer milenio antes de Cristo, además para entender también un poco la esencia del isleño, del canario, ¿no? Sí, 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 sí. Que es un canario en la actualidad, bueno, pues es el Fíjate tú, conjunto, del siglo primero antes de Cristo. no del siglo I, del primer milenio antes Del de primer, Cristo. no, perdona, del siglo no, quería del decir del primer primer, milenio. no, quería decir primer milenio, no primer, años- no, primer milenio, sí, sí. Tú vete a 1000 años antes de Cristo, O sea, hace 3000 años. hace 3000 años. Bueno, pues tú te vas allí y ¿qué es lo que había? Bueno, pues había en la zona de, si te vas ahí al Valle del Guadalquivir, del Guadalete, es toda esa zona, la cuenca del Guadalquivir, la bahía de Cádiz, que antes no era mucho más, porque había allí una enorme laguna. Ya te estoy diciendo primer milenio antes de Cristo. Ahí estaban los tartesios, que coincidieron con los fenicios, y luego llegaron los cartagineses, que son descendientes de los fenicios. Los fenicios coincidieron con los griegos y también llegaron los romanos. O sea, es un cúmulo de culturas que se generó allí. ¿Por qué se generó allí? En esa cuenca del Guadalquivir y demás. Porque había grandes existencias de oro, de plata y de cobre. Entonces eso generó una civilización. Algunos están hablando ahora de que dicen que eso fue la famosa Atlántida. Pero vamos, se generó un cúmulo de riqueza extraordinario que generó pues una civilización muy avanzada y con todos estos grandes navegantes que convivieron y comerciaron entre ellos. Y como saben, los fenicios fundaron Gades, y tenían una línea comercial que la unía por todo el norte de África, la unía hasta lo que hoy es Palestina, que es donde estaba Tiro, que era la capital fenicia. Luego se retiraron cuando vino Nabucodonosor y no sé cuándo, en fin, se retiraron hasta Cartago y allí se creó el Imperio Cartago. Pero esta línea comercial unió durante muchísimos años todo el norte de África con Cádiz. Pero luego había otra línea comercial que bajaba por esta parte de África y que fue sembrando o estableciendo distintas sucursales en la costa africana, creando pues factorías de pescado, de conservas, talleres de púrpura, y también en Canarias, como el taller de púrpura de la isla de Lobos, también hay evidencias en La Graciosa. Te estoy hablando del primer milenio antes de Cristo. Sí, es que vamos a hacer un pequeño paréntesis porque es un tema tan curioso que me gustaría transmitírselo Y qué interesante Claro. a nuestros espectadores. Tú mencionas en el libro, yo recuerdo que escribí un pequeño relato en relación a esto, que lo titulé la toga púrpura de Augusto, ¿no? Porque coméntale a la gente en qué consistía en Lobos, en la isla de Lobos, es una playa, Sí. esta pequeña fábrica de extracción, bueno, de fabricación a través de moluscos y tal, del color púrpura, y ahora yo voy a contar lo de qué relación tiene con Augusto, con el primer emperador romano. Ese es como tradicionalmente se decía, el peso de la púrpura, ¿no? Que el que se vestía de púrpura tenía una responsabilidad enorme porque la púrpura era muy cara de fabricar y de elaborar, ¿no? La púrpura en aquella época venía del murex, que es un molusco marino que hay en determinados lugares, en Lobos había muchos, y con ese molusco había que hacer no sé cuántos kilos para sacar un gramito de murex, de púrpura, y eso luego se evaporaba y se formaban unas pastillas que eran más fáciles de transportar, pero valía más que el oro, era mucho más caro que el oro, era una cosa valiosísima. Entonces los talleres de púrpuras pues también se establecieron, aparte del quórum y todas estas conservas que hacían los romanos y demás, que también había factorías a lo largo de la costa, donde había también sal, tenía que haber también salinas para poder conservar el pescado. En fin, son varias industrias juntas que se establecen a lo largo, pero este de la púrpura, como tú dices, es una cosa carísima, y en Lobos había un taller de púrpura que coincide en el cambio de era, en el siglo I antes de Cristo. Pero fíjate una cosa, es que a mí me gustan estas cosas que sé que le gustan a nuestros espectadores, ¿no? Detalles como esto, porque estamos hablando de hace más de 2000 años aquí, en la isla de Lobos, ¿no? Para que esos romanos desembarcaran en Lobos y efectivamente vieran que hay ese molusco y que de ahí podían pensar, vamos a extraer de aquí tuvo que haber un proceso, lo cual significa que por aquí no pasaron, desembarcaron, miraron, estudiaron, es decir, que aquí hubo un movimiento previo y después la fabricación del púrpura, ¿no? Del color púrpura.
Yo, una cosa muy rápida, muy rápida. El color, la púrpura, el tinte para teñir la ropa de púrpura era el más caro de todos, de todos. ¿Y por qué yo? Porque, de hecho, me acuerdo que en el siglo XVIII, XVII, XVI, bueno, todos esos los tres siglos, en el Yucatán había un árbol, el árbol de tinte, que de su resina sacaba el color púrpura también. Y ahí hubo incursiones piráticas para robar esas resinas, en fin, hubo combates y todo. Bueno, pero no me quiero ir hacia ese. Pero yo digo, si tú decías, los senadores llevaban una toga orlada de púrpura, con una orla que era púrpura porque era precisamente ese color el signo de grandeza, signo de nobleza, signo de poder, ¿no? Julio César solía llevar una púrpura, Julio César le gustaba vestir con una toga púrpura. Pero el primer emperador Augusto, si él se gastaba mucho dinero en su ropaje, es muy probable que en su toga orlada de púrpura, ese púrpura podía proceder perfectamente de lobos. Perfectamente. Perfectamente. Y esa era la anécdota que yo quería a ustedes contarle. Perfectamente. La posibilidad, desde luego, está abierta. Pero mira, siguiendo un poco con el proceso de la identidad del isleño, ¿no? Del canario, ¿no? Porque esta gente, todos estos navegantes, hay evidencias, bueno, no solamente el taller de púrpura, sino por ejemplo en el barranco de Tijonay en Fuerteventura, que dicen que es el museo naval más antiguo de Canarias, está lleno de inscripciones de los guanches o los aborígenes cuando estaban ahí pastando su ganado, pues veían pasar barcos y hay muchísimos grabados en las piedras que representan pues embarcaciones fenicias y demás, ¿no? O sea que las evidencias de que todos estos navegantes pasaron por Canarias son muchísimas. Pero lo que no está tan claro es que estos navegantes, que coincidieron con los primeros habitantes de las islas, tuvieran mucha interacción entre ellos. Hay estudios de que los primeros habitantes de las islas procedían en esa ruta del tranvía fenicio hasta Palestina y en la segunda ruta del tranvía hacia aquí. En la primera ruta pasaban por Cartago, que luego fue la capital del Imperio cartaginés. Bueno, pues al sur de Cartago es donde está el Golfo de Gabes, y de ahí, de esa zona es donde están situados los primeros aborígenes canarios, tanto por la raza, la cabra Mamber, la cabra canaria, esta de Fuerteventura, que tiene 4.000 años, viene de toda esa zona. O sea que todo parece coincidir en esa zona. Cartago estaba donde hoy es Túnez. Hoy es Túnez, ahí está Cartago. Bueno, pues por debajo está el Golfo de Gades, pues por esa zona es donde parece que vienen los primeros habitantes de las islas. Pero hubo una coincidencia, coincidieron todos estos navegantes, coincidieron con los primeros habitantes de las islas, pero no hubo mucha relación entre ellos, parece ser. Sin embargo, luego llegan, como tú bien sabes, después de los romanos, los visigodos y tal, llegan las invasiones musulmanas a la península en el siglo VIII. Esas invasiones, los musulmanes que vienen, que no había, porque cuando en el primer milenio antes de Cristo no había ni musulmanes ni árabes, pues los árabes estaban en la península arábica. Pero un reducto allí. Pero en el siglo VIII ya de nuestra era, ya sí que llegan, primero llegan los omeyas, que atraviesan el estrecho, invaden la península, después llegan los almorávides, los almohades y luego los benimerines, o sea que estamos hasta el año 1200 y pico por ahí, que ya los reinos cristianos empiezan a tomar, digamos, la costa sur o la ribera sur de la península, y en ese momento que se empieza a controlar el estrecho de Gibraltar es cuando empiezan a pasar ya las naves cristianas a recuperar otra vez esas rutas, porque los musulmanes no comen pescado, porque vienen del desierto. Entonces su dieta, y de eso hay estudios. No tenían costumbre. No tenían costumbre, y de eso hay estudios de la época, bueno, pues de monjes españoles que se dedicaron a estudiar, se fueron al desierto a estudiar la dieta del benimerín y del demás y tal, y no comían, ellos comían carne de cabra, comían mucha miel, mucha leche, en fin, cordero y tal, pero no comían pescado. Entonces, aparte que no bajaron de Agadir hacia abajo, pues no bajaron, o sea, todo iba hacia arriba. De manera que Canarias quedó absolutamente aislada desde el siglo VIII, pues hasta que se empieza a abrir el estrecho de Gibraltar por los reinos cristianos, y entonces llegan aquí, pues los primeros que llegan pues son Gadifer de la Salle, bueno, primero llega Lanceloto de Malocelo, ¿no? Que viene siguiendo una expedición
que se perdió, una expedición genovesa, se queda en Lanzarote, y es cuando funda el castillo que está ahí en el centro de Lanzarote, no me acuerdo. Sí, San Felipe, No, bueno, sí, el de Santa Bárbara, de Santa Bárbara o de Guanapay, el castillo de Guanapay, que forma allí en fin, y se queda allí muchos años, y luego empiezan a venir pues todos los normandos, los castellanos, en fin, y ya se empieza, y en ese momento en que los reinos cristianos ya empiezan a establecerse, los navegantes cristianos empiezan a establecerse en Canarias, es cuando ya se forma ese mestizaje biológico, ¿no? Y entonces ya se forma una sola, digamos, etnia mestiza de canarios y navegantes, que son los que ya van descubriendo todos los bancos pesqueros hacia el sur. Entonces fíjate que los canarios llegan hasta el Senegal pescando, y hay alguna foto por ahí, hay embarcaciones de vela latina canaria que utilizan los mauritanos todavía como herencia canaria de los pescadores canarios con las que pescan en aguas mauritanas. Estamos hablando de antes de 1400, del siglo cuando ya empieza a partir de los reinos cristianos, ya en 1400, a partir de ahí. Sí. Principio del siglo XV. Entonces se forma esa vertiente, digamos, o esa corriente africana de los canarios, como pues a los bancos de pesca, toda la industria de la pesca. Y luego hay otra corriente que es la que va a América, ¿no? Porque los canarios, en ese mestizaje, fíjate tú que es curioso, que los aborígenes canarios tenían una serie, ellos como comían carne de cabra también, tenían unas técnicas para conservar la carne, ¿no? La cortaban en tiras, la dejaban, no la salaban, la dejaban secando y demás, y esa carne, dicen, hay testimonios históricos de que esa carne era mejor de la que hacían, de la que la elaboraban en Francia, en algunos sitios, imagínate el jamón de serrano, bueno, pues que era una carne muy elaborada y de mucha calidad. Bueno, pues esas técnicas los navegantes peninsulares la utilizan para la conservación del pescado en el Banco Canario Sahariano. O sea, hay una mezcla tanto cultural como étnica, sí, de aborígenes canarios y de navegantes. Estamos hablando que evidentemente primero en esa etapa y posteriormente más adelante a lo largo de los siguientes siglos, siglo XV, XVI, XVII, XVIII y siglo XX, los pescadores canarios han echado las redes en el Banco Pesquero Sahariano. No solamente las han echado, han descubierto los caladeros. No, por supuesto. Han descubierto los caladeros. Y los explotaron, es decir, y han pescado allí mucho antes de que Marruecos fuera nación, ni mucho antes de que Marruecos se pensara que iba a ser una nación y que eran 1000 tribus por allí desperdigadas, etcétera. Bueno, entonces sí hay una cosa que yo creo que hemos dejado claro la importancia de la historia, porque queremos hablar también de la actualidad, de la historia de ese Banco Pesquero Sahariano y su vínculo con Canarias, ¿no? Vínculo absoluto, histórico, real. Y nos encontramos con que ese Banco Pesquero Sahariano se ve afectado por la invasión marroquí del Sáhara. El Marruecos interviene ahí, a partir de ahí pues también se perjudica la pesca de los pesqueros, porque además, ya hablando del siglo XX, no venían solamente pesqueros canarios a pescar ahí, venía gente también, pesqueros de la península de arriba, del norte de... A partir de 1975, cuando España abandona el Sáhara español, ¿no? O el Sáhara occidental, como le llaman ahora, pues obviamente ya el caladero queda en manos un poco de Marruecos, porque inicialmente los acuerdos tripartitos de Madrid, hay ahí un reparto ficticio que no reconoce la ONU entre Marruecos y Mauritania, y entonces pues queda aquello un poco, el banco pesquero queda a cargo también de Marruecos porque España se retira, Mauritania también se retira y finalmente es Marruecos quien ya pues se ocupa de la gestión. Ya digo que es una gestión un poco irregular porque es por imposición propia totalmente de todos los caladeros. Los pescadores canarios, que por su parte llevan pescando desde sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, así hasta 400 o 500 años antes, llevan pescando en los caladeros, pues claro, no entienden qué sucede, ¿no? Ellos siguen pescando allí, siguen pescando, pero ahí es cuando sufren, pues precisamente los apresan. Primero, la vejación un parte de España de que no les ampara, ¿no? O sea, el gobierno español desamparó por Yo quiero hacer en la segunda parte, porque ya queda poquito, una pregunta sobre ese tema.
No, pero puedes hacerla Sí, ahora y la perfecto. contesta en la segunda parte. Sí, yo me las preparé porque Sí. es un tema que para mí es muy interesante. Me Vale, gustaría haz la pregunta preguntarte, sí, y si la contesta ¿hasta ella. qué punto era importante en puestos de trabajo canarios la pesca en el Banco Pesquero Bueno, Sahariano? era muchísimo. Yo creo que en Fuerteventura vivían de la pesca del Banco Canario Sahariano 10.000 familias. Pues Solo en fíjate, Fuerteventura. esto es muy importante, es lo Solo, primero, a lo sí. primero que nos va a contestar Luis Perfecto. en la tercera parte del programa, que es muy importante. Solamente antes de pasar a la tercera parte del programa, les quiero invitar a que hagan ustedes su compra en el comercio local, todo lo posible en el comercio local. Por supuesto que visiten los mercados tradicionales, por supuestísimo que visiten el mercado de Nuestra Señora de África, que está en el corazón de Santa Cruz. El mercado de Nuestra Señora de África, que se abrió las puertas al público en diciembre de 1943, por obra y gracia del general Serrador, que construyó ese maravilloso puente que salva el Barranco de Santos y que une a la ciudad con el mercado de entonces y que ha hecho que toda esta zona se desarrolle de forma extraordinaria desde el punto de vista de edificios, de comercio, de vida, ¿no? Y el mercado Nuestra Señora de África alberga a un montón de pequeños comercios, de pequeños autónomos que dan muchos puestos de trabajo, directos aquí dentro e indirectos a través de proveedores, de servicios y demás, de empresas de servicios que trabajan aquí, ya digo, directa e indirectamente, aquí en el mercado Nuestra Señora de África. Así que apoye al comercio local, apoyen al mercado Nuestra Señora de África y paguen todo lo que puedan en efectivo. Dinero contante y sonante, que es un dinero que nadie sigue, ni nadie guía, ni nadie no tiene por qué controlar dónde compramos y qué hacemos con él, porque es nuestro dinero y hacemos con él lo que nos dé la gana, que para eso lo hemos ganado nosotros. Así que tengámoslo en cuenta, que nos quieren quitar el euro digital y tenemos que evitarlo. Creo que la cosa va por buen camino porque se ha ido retrasando lo de crear un euro digital y tal. Nos quieren quitar el dinero efectivo, quería decir, y quieren crear el euro digital. Bueno, siempre le digo esto a ustedes y yo creo que a estas alturas saben por qué se lo decimos. Estamos con ustedes enseguida, no se vayan, quédense ahí. Bueno, estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África. Nos pueden ver ustedes a través de Ahora Televisión. Ahora Televisión, que es la televisión canaria que más crece de todas las televisiones en nuestro archipiélago. Y además, queremos agradecer una vez más al mercado Nuestra Señora de África que nos cedan este espacio y que además nos hayan dicho, sois libres, soberanos a la hora de hablar de lo que queráis, porque esto es un cuadrilátero en el que se habla con la verdad por delante, sin estar atado a nada, sin estar atado a nadie. Simplemente tratamos de llegar a nuestros espectadores hablando de cosas que otros no hablan. Y por eso está con nosotros hoy Luis García Rebollo, que ya le hemos presentado en la parte anterior del programa, y había hecho una pregunta, Norma, que yo le pido que vuelva a hacer para lo que Sí, le había preguntado hasta qué punto era importante en puestos de trabajo canarios la pesca en el Banco Pesquero Sahariano. Y quedamos en que en Fuerteventura se habían creado 10.000 puestos de trabajo. 10.000, en torno a 10.000 familias vivían del Banco Pesquero Sahariano. Tú date cuenta que no solamente era en la época de los... en la época en Siempre que, estamos hablando atrás. en que el banco era nuestro, ¿no? Perfecto. En que nosotros administrábamos el banco pesquero. Tú date cuenta que no solamente había pesca, también había conserveras, había muchas fábricas de conserva, no solamente en Fuerteventura, Claro. en Lanzarote, también en Tenerife, en muchos sitios, ¿no? Y conserveras de harina de pescado. En esa época se pagaban impuestos. Se pagaban impuestos, pero los impuestos, tú sabes, que eran muy pequeños, ¿no? Porque el Estado era muy pequeñito. No es como ahora que el Estado es muy grande y los que pagan impuestos son muy pocos, era al revés, ¿no? La pirámide del impuesto era al revés. El Estado era muy pequeño y los que pagaban impuestos eran muchos, con lo cual se pagaba muy poco.
Pero mira, también estaba la industria naval, ¿no? Había astilleros en Lanzarote, bueno, y en Fuerteventura también. En todas las islas había astilleros. Aquí teníamos astilleros también. Eso, la descarga de todo el pescado ese, por flotas nuestras y por flotas extranjeras, también el procesamiento de todo ese pescado Claro. y la exportación de todo ese pescado. La dársena pesquera y los principales muelles del puerto de Santa Cruz de Tenerife, por poner un ejemplo, se construyeron en 1970 y fue todo un complejo industrial pesquero de cara al Banco Canario Sahariano. La dársena pesquera, que ahora tú vas a la dársena pesquera en Santa Cruz y está un poco desolada, pero en aquella época se pensó para que se pudiera, digamos, quedar allí la flota rusa que estaba operando entonces, en los años 70, y también toda la flota canaria y española de altura. No solamente pescaban canarios, también venían gallegos, la flota gallega, coreanos también. Los coreanos iban más a Las Palmas, pero o sea, eran infraestructuras muy grandes, con congeladores, con tal, que estaban en tierra. Claro, una cadena de trabajo inmensa. Inmensa, había muchísimos puestos de trabajo, todo eso en el banco pesquero. Luego ya en tierra, bueno, todos Claro. hemos conocido canarios que trabajaban en el Ayun o en Mis Villacinera. tíos se fueron a trabajar a la Allí también había otra parte, porque también había conserveros. Tuvieron un año y medio. Y bueno, y el tema de, bueno, la empresa minera de Fosbucra, la que extraía los fosfatos, y todo, que era una infraestructura enorme, puesto que los yacimientos estaban a 100 kilómetros en el interior, y había una cinta transportadora que llegaba hasta la costa, y de la costa 3 kilómetros hasta el embarcadero. Bueno, pues todo eso generaba pues un montón de puestos de trabajo, además de todo el mineral que se extraía. Ahora mismo Marruecos es el segundo exportador de fosfatos de esa mina de Fosbucra. Y ahí trabajaban 2.000 españoles, de los cuales 600 eran marroquíes, eran saharauis, eran españoles, Sí, sí, entonces, sí. ¿no? Que eran Con carné de identidad. con identidad español. En fin, todo es un complejo, pero esto hay que ponerle también un origen, ¿no? Un origen histórico, y es que cuando los Reyes Católicos se dan cuenta de que ya terminan de tomar las Islas Canarias, estaban ya todas bajo su control, la Reina Católica, que era muy inteligente, pues firmó, ¿te acuerdas?, el Tratado de Tordesillas de 1494, que es el mismo año en que se funda Santa Cruz de Tenerife. Hay un tratado con Portugal en el cual se dividen Portugal y España el mundo para navegación y conquista a través de un meridiano, una parte para ellos y otra parte para España, pero también en ese mismo día se firma un segundo tratado, que es muy desconocido, en el cual la Reina Católica ya con Portugal acuerdan que a Canarias le corresponde también el litoral africano que está enfrente y los caladeros intermedios, ¿no? O sea que la Reina Católica ya entendía que Canarias sola no podía existir como una unidad geopolítica, sino que tenía que tener el caladero, el mar que hay en medio y la costa adyacente. Y ahí es cuando se establece la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, en fin, toda esa. O sea, hay una presencia en tierra también. O sea, por eso te digo que es una presencia que viene de 1494, ¿no? Que luego se ratifica con el Tratado de Warras en 1800 y pico, en fin, que hay una serie La verdad es que Isabel la Católica, que en mi opinión, sin lugar a dudas, es en general, no distingo hombre y mujer, uno de los gobernantes más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Pues sí. De la historia de la humanidad. Y si hablamos de mujer, no ha habido una mujer en el mundo que haya tenido, cuyas decisiones y su mandato hayan sido tan determinantes y tan importantes como los suyos. Porque está muy lejos ¿Qué de las preparación? reinas británicas, no tiene nada que ver. ¿Qué preparación tenía Isabel la Católica? Preparaciones, pues, los estudios que ella El tuvo día a día. en su infancia con sus maestros, con sus profesores, ¿no? No, Bueno, ella- estuvo muy asesorada por el cardenal Cisneros. Los reyes en Ciertamente, aquella pero época, los reyes eran una élite cultural. ellos De hecho, sus hijos, claro. Isabel la Católica, a sus hijos le dio la mejor educación que pudo. De Claro, hecho, claro. fue una profesora la que les dio clase a sus hijos, y era gente que estaba en el top, hablaban idiomas y sabían astronomía, sabían literatura, sabían un montón de cosas. Se formaron Tenía mucho. una gran formación. Las casas reales tenían una gran formación. Pero yo creo que eso influye su espíritu, ¿no? Claro, Porque poder hacer esos cambios, una mujer en aquella época,
porque Es una cosa es excepcional. una cosa excepcional. Excepcional, excepcional. Pues Isabel la Católica, gran mujer. Un día vamos a dedicarle un programa a Isabel Sí, la me Católica. encanta. Una cosita, Luis, porque hay un momento, hablando del Banco Pesquero Sahariano, el Sáhara y Canarias, hay un momento crucial en el siglo XX, que es 1975, cuando la Marcha Verde se lleva a cabo. Marruecos se mete en el Sáhara, bajando por el sur de Marruecos, se mete en el Sáhara. Los españoles, los canarios y los saharauis, lo diré saharauis menos, son traicionados por un gobierno, por un rey, por un bueno, y por un en fin, por unos lacayos de intereses ajenos a España. Y a partir de ese momento, pues los ataques del Frente Polisario a los pesqueros españoles, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Y ahora mismo sí me gustaría abordar que tú, como gran conocedor de la geopolítica, ¿cómo observas el devenir del Sáhara actualmente en relación a cómo va todo? Y si no hay un cambio de gobierno radical que coja las riendas de sus responsabilidades con respecto al Sáhara, ¿no? Un gobierno español y que en la ONU dé un golpe sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo perdona que matice un poquito los términos. Claro, esto es un juego de intereses de tal magnitud que a veces hablar de traición es complejo, ¿no? Pero en su origen yo lo considero una traición. Sí. Bueno, son cesiones que quizás no son a nuestro favor, son una serie de cesiones que están respaldadas por intereses que obviamente no son los nuestros, ni los de los canarios, ni por supuesto lo de los pescadores canarios, por supuesto que no. Pero en fin, se entra en ese juego de cesiones, es un juego de cesiones que lo contamos en el libro y que viene desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII. Es una cesión política tras otra y que el Sáhara es una de ellas, ¿no? Es un eslabón más de todas estas cesiones. Pero efectivamente, una vez ya cedido el Sáhara y todo con todas sus riquezas y sus caladeros, hubo una oportunidad en el año 2004 con el Plan Baker, se llegó ahí, España estaba en el Consejo de Seguridad como presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, y hubo una oportunidad porque se llegó a un consenso entre ciertos países, entre los países, incluido Estados Unidos. Se le ofreció una fórmula de autonomía, pero también con derecho a referéndum al pueblo saharaui, que el pueblo saharaui aceptó después de estar muy en contra. Marruecos no quiso aceptarlo, Argelia lo aceptó también, lo aceptó. Marruecos, claro que no lo aceptó. Pero en esa encrucijada, además ahí está descrito todo, también lo de la Marcha Verde, están descritos todos los detalles ahí de cómo se fueron produciendo, además con relacionada documentación adicional con la cual la gente se puede documentar o puede ir. Para quien se haya sentado ahora delante de la televisión, estamos hablando de todos estos datos, todas estas cuestiones históricas, lo pueden ver ustedes en el libro de Luis García Rebollo, Encrucijada Atlántica, que ustedes pueden comprar en la librería El Águila en La Laguna, por ejemplo. Vayan a Tiro Hecho, allí lo tienen, librería El Águila, la pueden encontrar. Y aquí en Santa Cruz también. En la Exótica. En la librería Exótica, o sea que en La Laguna El Águila, librería El Águila, y en la librería Exótica en Santa Cruz, que está en el centro de Santa Cruz, por debajo de la iglesia de San José, de la iglesia de San Francisco. Pero para no entrar en detalles expresamente farragoso, porque yo tampoco quiero meterme en jardines, lo pongo ahí en el libro al principio. No quiero meterme en jardines demasiado pantanosos, sin embargo sí ofrezco la documentación con la cual la gente puede profundizar en todos esos procesos, tanto en el proceso de la Marcha Verde como en el proceso del Plan Baker, ¿no? De cómo el Plan Baker fue directamente defenestrado, ¿no? Hay un hecho crucial que se cuenta ahí, y no es que se cuente porque yo lo opine, sino porque es una realidad palpable, vamos, y hay documentación suficiente para que aquel que tenga curiosidad pueda abordarla y pueda profundizar muchísimo más. La situación actual, bueno, pues los tribunales internacionales... Influyó mucho que en 1986
tomara las riendas Sí. de la negociación relacionada con la pesca en el Banco Pesquero Sahariano y en tantas otras cosas, políticas agrícolas, ganaderas, pero bueno, concretamente sobre la pesca, tomara las riendas de esa negociación la Comunidad Europea. Sí, gracias por esa aportación, Jesús, porque sí que es muy importante. Efectivamente, desde que España se retira del banco pesquero, claro, quedan todos esos pescadores ahí totalmente abandonados. Hay una serie de acuerdos con Marruecos, unos acuerdos que se van desinflando poco a poco, ¿no? Tanto acuerdos en la rentabilidad de Fosbucra, de los fosfatos, al principio empiezan España con una propiedad del 30%, y lo mismo con la pesca, también hay una serie de, bueno, de contratos que se hace directamente con Marruecos, España directamente con Marruecos, aunque Marruecos era el invasor de esa zona, ¿no? Una serie de acuerdos pesqueros que también se van desinflando, o sea, cada vez los pescadores españoles tienen menos capacidad menos contratos, menos cupos de pesca, hasta que llega el año 1986, que nosotros entramos, España entra en la Unión Europea, y entonces esa capacidad de contratar las capturas directamente España con Marruecos se pasa a la Unión Europea. Entonces Disparate total. claro, disparate total. La Unión Europea negociando los acuerdos de pesca de nuestros pescadores que con unos derechos de muchos siglos. Yo me acuerdo de aquel origen, me acuerdo de aquellos orígenes. Pues con un país que en realidad ha invadido esa zona, ¿no? O sea, es un auténtico disparate y, por supuesto, eso no pasa desapercibido para los tribunales internacionales, ¿no? Tanto para la ONU como para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso, digamos, el derecho ese lo conservan ahora mismo los saharauis, ¿no? Debían ser, los canarios debíamos de tener parte, debíamos, porque tenemos derechos históricos en todos esos caladeros, porque en realidad los saharauis eran tribus nómadas que tampoco pescaban, fueron los canarios. Sin embargo, son los habitantes del territorio y a ellos, bueno, pues los tribunales estos internacionales que te digo y también el Tribunal de la Unión Europea, es a quien designa como herederos de esos derechos del Sáhara y de las pescas de los caladeros. Los saharauis, de todas formas, los responsables de los saharauis ahora entienden también que hay una deuda histórica con los pescadores canarios. Y ellos lo manifiestan. Hace el año pasado, me parece que hubo unas reuniones en Las Palmas donde los saharauis entendían y se reunieron con las cofradías de pescadores canarios, pues entendían que ahí hay una deuda histórica que no te lo cuentan en ningún sitio. Pero la historia es verdad, esa. no lo había escuchado nunca. Eso no te lo van a contar. Bueno, pero hay una deuda de sangre también. Y hay una deuda de sangre porque también, efectivamente, como dices tú, hay los ataques del Polisario y otros ataques que no se sabía de quiénes los articularon. Pues hay 289 víctimas mortales que además están declaradas por la asociación esta de víctimas del terrorismo canario. O sea, eso es una cosa que está contrastada. ¿No se le ha hecho ningún homenaje? Se les ha hecho precisamente por aquí cerca, se le hizo algún homenaje. Si ha habido alguno aquí en Santa Cruz, siempre son homenajes muy tímidos. La asociación yo creo que tampoco tiene ya mucha actividad. Pero vamos, que son 289 personas que fueron asesinados allí. Que fueron asesinados, ametrallados, en la mayor parte de las ocasiones murieron de esa manera, ¿no? Murieron por ataques del Frente Polisario, muy probablemente, desde luego, apoyados por Marruecos. Bueno, eso no se puede saber. No, pero pensando cómo opera Marruecos, históricamente, yo deduzco que detrás está Marruecos. O sea, tengo clarísimo como cuando, por ejemplo, la valla de Melilla o de Ceuta de pronto la asaltan no sé cuántos miles de marroquíes, no se hace sin el consentimiento y el conocimiento de Marruecos para causar un conflicto. O sea, esa es mi opinión, Yo quería hacer y lo digo yo porque lo veo así. Cuando hablamos de la Marcha Verde, yo creo que Marruecos tuvo que tener apoyo tanto dentro como fuera de España. ¿Tú nos puedes decir un poco sobre esta historia? Si te refieres a apoyos de orientarles, claro, sí, bueno, cualquier tipo de apoyo, bien sea económica o logística. Por lo menos que se sepa, o sea, que es una evidencia, es efectivamente una cesión, ¿no? O sea, las autoridades españolas, porque sí, Carrero Blanco luchó mucho por la independencia de un Sáhara independiente, luchó mucho hasta que murió en 1973.
Carrero Blanco lo mataron. Lo asesinaron en 1973, efectivamente. El 20 de noviembre de 1963. De diciembre, perdón, de diciembre de 1963. Y efectivamente, y luego pues, el presidente del gobierno entonces, ¿no? El jefe del gobierno, el general Franco, también, mientras tuvo vida, también apoyó un poco aquella iniciativa. O sea, esos son datos históricos que son contrastables, no se puede Claro. inventar, están datados, ¿no? Pero sí, efectivamente, que a partir de 1975 ya hay un cambio en los políticos españoles, ya hay una dejadez por el asunto, hay un mirar para otro lado, ¿no? Y entonces es cuando ya la Marcha Verde ya todo se desencadena de forma muy, muy fácil, ¿no? Pero tampoco queremos entrar en ese jardín, ¿no? Ahí hay datos, hay documentación, el que quiera que la siga o el que no, y si no considera creíble que investigue sobre el asunto ese, ¿no? Pero y preguntabas en la actualidad cómo estaba la cosa, ¿no? Sí, pues ahora ¿Cómo la ves? Bien, bueno, pues ahora Marruecos está muy contento, ¿no? Porque el día 31 de octubre hubo una declaración de la ONU, la 2729 del 31 de octubre de este año, una declaración de la ONU en la cual le daba a Marruecos pues un cierto protagonismo para gestionar la crisis de la independencia del Sáhara, de la autonomía del Sáhara, ellos mismos, Marruecos. Entonces, están muy contentos porque ahora se ven un poco con la sartén por el mango y tal, pero sin embargo esa resolución tuvo la abstención de Rusia, de China, de Pakistán, de la India, hubo ausencia, Argelia directamente se fue. Me parece que son 95 países. ¿España qué dijo? España votó a favor, pero España votó a favor. España no España, el gobierno español. El gobierno español. El gobierno español. El gobierno español, no el Parlamento español, el gobierno español. Esas cosas tienen que pasar Sí, por claro, porque además hay que distinguir quién sí, quién no y quién nunca. Claro, esto ha sido el gobierno español, no es España ni el Parlamento, o sea, ni la representación de los Vamos a dejárselo claro a los telespectadores, porque yo siempre pienso, para que todos nos entiendan bien, qué es lo que se votó y sobre lo que se obtuvieron en estos países, exactamente qué fue lo que se votó, qué fue lo que... Bueno, para saber exactamente lo que es, hay que entrar directamente en la literatura, en la letra de la resolución. Pero así, en grosso modo, lo que se le da es a Marruecos un protagonismo o una potestad en gestionar el asunto de la autonomía del Sáhara, incluso la de convocar un nuevo referéndum y demás, pero se le da a Marruecos esa posibilidad siempre teniendo en cuenta el acuerdo bilateral de las partes. O sea, que siempre tiene que haber un acuerdo entre las partes. Con lo cual tiene que haber un acuerdo del Sáhara. Sí. Y además se prolonga la MINURSO, que es la operativa esa de Naciones Unidas para la independencia, ¿no? Para crear el referéndum. Es una misión de Naciones Unidas que está en el Sáhara desde hace mucho tiempo. La MINURSO se prorroga un año más. Y además ya te digo que ha habido una serie de abstenciones en esa votación y de ausencia de partes implicadas como es Argelia, porque Argelia es fronteriza, ¿no? Me sorprende que Argelia haya votado, se haya abstenido en lugar de votar que no. No se ha abstenido, se ha ido. Bueno, se ha ido, no ha querido. Se ha ido. Se abstuvo Rusia. Se abstuvo. Rusia, China, Pakistán, India... Es que, claro, esa gente se ha lavado las manos. Bueno, o no lo consideran... Al no abstener, si se abstiene es que, mira, y bueno, lo que queráis vosotros, ¿no? Pero fijaros una cosa, señores, lo asqueroso que es la política internacional y la realidad de las cosas, ¿qué tal? Perdona, Jesús, yo lo que creo es que no se quieren pronunciar sobre el asunto. No se quieren pronunciar porque no se quieren pronunciar. En cierta medida es como... Esto es una cosa vuestra. Bueno, pero fíjate que... Pero es delicado el tema, ¿eh? Es que Marruecos lleva... Es muy delicado. Marruecos se ha metido, ha ocupado prácticamente la mitad norte del Sáhara. Ya allí hay cultivos, por ejemplo, tomate cherry, una barbaridad de cultivo allí. Ellos están explotando los fosfatos, ellos están sembrando aquello de colonos. Aquí hay una cantidad enorme de marroquíes, aquello hay, pero una enorme cantidad. Yo no sé si puede haber ya casi más marroquíes que saharaui, porque si hay algún referéndum ya ellos tienen, y ya dice, bueno, aquí lo ganamos porque tenemos el doble de... Claro. Entonces, detrás hay, en fin, y entre tanto, los gobiernos españoles
han estado ahí sin hacer nada. Bueno, pues esa es un poco como está ahora la partida. Sin embargo, a efectos del derecho internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año pasado ya sentenció a favor de los saharauis, porque los consideran, cuando todo el asunto uno ha estado en la Comisión Europea y por otro está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces la Comisión Europea está a favor de Marruecos, ¿no? Entonces va gestionando todo para que Marruecos tenga siempre el monopolio de la pesca, el monopolio de la explotación agrícola, el monopolio del agua, el monopolio de tal. Sin embargo, todo eso, los saharauis, el Frente Polisario, lo está recurriendo en estos tribunales internacionales y lo está ganando. Lo que pasa es que, claro, todos esos plazos... Pero eso no sale en prensa, ¿eh? Eso no sale en la prensa que vemos todos, seguramente no sale. Pero No no, interesa. la prensa Pero genérica no. sale- Pero lo que es evidente es que Marruecos viene haciendo desde hace mucho tiempo un trabajo de soborno, un trabajo de untar a un porcentaje determinado de políticos en la Unión Europea para que les apoyen. Y eso es una evidencia que incluso hasta hace poco alguien denunció, eso sí salió en la prensa, que había un escándalo porque había yo no sé cuántos políticos parlamentarios europeos que estaban recibiendo dinero de Marruecos. Entonces, claro, y eso ahí tenemos digamos el fruto de todo eso. Bueno, eso es una parte. Luego tú sabes que también está luego el Monte Tropic y todo esto. Claro. Bueno, lo de Monte Tropic es para otro programa porque la verdad que es un tema. Podríamos ser el segundo Dubái, así a... Bueno, claro, eso tiene unas riquezas increíbles, ¿no? Eso se merece un programón. Eso tiene, pero mira, te voy a explicar una cosa básica. España ha solicitado, ¿no? Ha hecho estudios ahí hidrográficos de toda la zona del Monte Tropic, porque el Monte Tropic y los volcanes que hay a su alrededor les llaman las abuelas de Canarias porque son anteriores a las Islas Canarias. Es una cordillera volcánica que está debajo. Está al sur del Hierro, ¿no? Está al sur del Hierro, sí, al sur del Hierro y de Tenerife y demás, y le llaman las abuelas de Canarias, pues son anteriores a las Islas Canarias. Su formación es anterior. Y todo eso está en una plataforma, que es la plataforma de Canarias, una plataforma volcánica que es ajena a la plataforma continental africana. O sea, tú sales del Sáhara, digamos que tú vas sales de ahí del Sáhara, te metes en el mar, tienes la plataforma continental que sigue hasta a lo mejor hasta 50 millas o alguna cosa así, y luego ya cae el talud 50 millas con un calado de 50 metros, ¿no? Que eso es lo que llaman la plataforma continental, que es donde realmente hay pesca, porque ahí es donde los peces se reproducen y tal. Y luego está el talud continental que cae en vertical hasta los ya 1000, 2000 metros o 4000 metros, como es el caso del Monte Tropic. Bueno, pues el Monte Tropic y las abuelas de Canarias están en la plataforma que corresponde a las Islas Canarias. O sea que desde el punto de vista del derecho marítimo, del derecho del mar, el Tropic no está en la plataforma continental africana, Sino está en la parte de plataforma- Canarias. parte de Canarias. ¿Y se va a luchar por esas tierras? Eso, Norma, yo no lo sé. Eso es una pregunta muy difícil de contestar. Claro. Eso es lo que Pero yo la dejo en el aire. es lo que Para que la gente desearíamos. sepa que Yo- podemos luchar. Claro, tú lo deseas, yo también, Luis también, Claro. y cualquier español bien nacido lo desea. El problema es que no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, Pero están en nuestras aguas. pero hay que, sí. Yo creo que Lo del tema de las aguas también es un poco controvertido, pero eso, como dices, igual da para otro programa. Sí, sí, claro. y lo vamos a tener Hay mucha porque información de una sola vez. nos hemos quedado al 30% de todo lo que queríamos tratar, pero ya te dije, Luis, que claro, es con más dinámico Claro. y no nos da tiempo a más, pero Claro. no sé, pero sí es importante, creo que nuestro invitado, que Luis García Rebollo, nos ha hablado de algo tan importante. Esto último, por ejemplo, que el Monte Tropic no es parte de la plataforma, digamos, de Canarias, ¿no? Montañosa de Canarias, bajo a 3000 metros de altura en el mar, es decir, todo lo que es el material que hay, todos los minerales de las tierras raras, que son un conjunto de minerales, más el cobalto, el níquel, el telurio, todo eso son minerales extraordinarios porque son componentes para las tecnologías actuales, para la informática, para todo esto que tú decías. O sea, creo que hoy nos ha aclarado muchas cosas. Es que no se puede desmenuzar tan rápido. ¿Por qué un tema, Marruecos, claro. ¿por qué Marruecos pretende Canarias? ¿Por qué pretende el Sáhara, desde luego?
Pues porque pretende todas las riquezas que hay aquí. Porque sabe que se lo puede dar. Jesús, permíteme, porque ya estamos terminando, Sí, creo. sí, nos tenemos que ir. Un apunte a la intervención de Norma. Te felicito, Norma, porque has Muchas hecho una gracias. intervención que me ha gustado mucho y tienes toda la razón. Y te voy a dar un apunte histórico sobre lo que tú has dicho, ¿no? Y desde el momento en que los reyes católicos, la reina católica, esa reina visionaria y grande que tenemos aquí, porque España, Castilla, las reinas castellanas tenían todo el derecho como mujer para reinar como hombres, o sea que eso no ocurre en todos sitios. Eso no lo saben las feministas. Eso no lo saben las feministas de hoy, porque no son feministas, son otra cosa. En efecto. Y entonces, esa reina, que era aparte de visionaria, culta, inteligente y tal, entendió que Canarias era una joya en todos los sentidos y había que mimarla, ¿no? Una joya estratégica, una joya de recursos, una joya en todos los sentidos. Entonces había que mimarla. Y lo primero que hizo fue quitarle todos los impuestos. Y le quitó los impuestos de alcábalas, que eran los impuestos estos de los ayuntamientos, y le quitó el almojarifazgo, que son los impuestos de aduana de los que tú estabas hablando, que te estaban fastidiando a ti antes. Bueno, pues esos impuestos los suprimió la reina Isabel para Canarias. Y no solamente eso, sino que protegió las islas, tenía aquí a la flota, de aquí estuvo Álvaro de Bazán, no sé quién, la protegió continuamente de todas estas incursiones, mandó aquí a gente como General Gutiérrez, ¿no? Que nos defendió de Nelson. O sea, era la niña mimada, porque entendió el valor geopolítico que tenía y geoestratégico, y además le dio la posibilidad a los canarios de desarrollarse. Creó aquí el primer juzgado uno de los juzgados de Indias que permitía organizar expediciones desde Canarias, igual que se organizaban desde Sevilla. Los canarios mismos autónomamente podían exportar, lo que no puede hacer Norma. Sí, ahora, que no puede hacer Norma. 500 años después no puede. Lo podían hacer en el siglo XVI los canarios dice. con los juzgados de Indias. En La Laguna hay otro también, lo podían hacer. Nos tenemos que ir, Luis. Bueno. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer enorme. Creo que ha sido un programa, Precioso. bueno, creo no, estoy convencido de ello, un programa muy ilustrativo y muy instructivo, ambas cosas, para nuestros telespectadores. Muchas gracias, Norma. A ustedes, Muchas ha sido un gracias, Luis. placer. Gracias, Alexis, que está ahí al pie de toda la maquinaria, a Cristo, que después está en la edición. Muchísimas gracias, señores, damas y caballeros que están en sus casas o nos ven por internet en YouTube. Y yo quiero desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad. Y aquellos que me conocen, por favor, no me feliciten las fiestas, que no voy a responder. Si me felicitan la Navidad. Si no, no me feliciten. Feliz Navidad y hasta dentro de 15 días. Feliz Navidad.